Abril es el mes más cruel, decía el poeta, y desde luego que en Berlín lo podemos decir tanto por las condiciones meteorológicas de este año como por las medidas férreas que estamos soportando, y esperemos que sea el mes más cruel y no sea el preludio de un año más cruel todavía. De camino a mi trabajo hay un local que antes era una sala de fiestas y de conciertos y que desde hace un tiempo ha mutado a centro de vacunación, y arriba hay un cartel que pone primero vacunarse y después celebrar. Es decir, primero el sacrificio y después la fiesta. Y esta relación entre sacrificio y fiesta, entre fiesta y sacrificio, entre sacrificio para expiación de una fiesta excesiva que nos hemos pegado, es algo inherente a la naturaleza humana y que, a diferencia de lo que nos insta a creer el progreso, es invariable y no muta. Es decir, el hombre siempre se ha relacionado con lo incomprensible, con lo inexplicable y con lo terrible, como por ejemplo la muerte, a través del sacrificio. Y del tema del sacrificio es del que quiero hablar hoy, y lo quiero hacer a través de una película de mi director vivo favorito, Yorgos Lanthimos, una película que se llama El sacrificio del ciervo sagrado. El título de la película alude a un mito según el cual Agamenón había matado a un ciervo consagrado a la diosa Artemisa. La diosa Artemisa es la diosa de la caza, de lo salvaje, de las doncellas, y además había alardeado de sus dotes de cazador. La diosa le castigó mandando unos vientos que impedían a los barcos de Agamenón llegar a la guerra de Troya, y en un momento dado este consultó al oráculo para ver qué podía hacer para librarse del maleficio. El oráculo le dijo que tenía que sacrificar a su hija más hermosa, Ifigenia. En un principio Agamenón se resistió a ello, pero tuvo que acabar aceptando el sacrificio y matar a su hija. Es decir, él había matado a un ciervo y ahora debía de sacrificar a su hija. En un principio siempre se postula una culpa. Aparentemente la culpa de Agamenón era la de haber matado al ciervo, pero solo aparentemente. La verdadera culpa de Agamenón, que es el verdadero pecado capital, era el de la soberbia, el de haber osado compararse con la diosa de la caza, y por esto fue castigado. En la película de Lanthimos, la culpa del cirujano, bueno, el protagonista es un cirujano racionalista y científico, y sobre él pesa la culpa de haber cometido una negligencia y haber perdido a un hombre en la sala de operaciones mientras le realizaba una operación al corazón. La culpa la personifica en la película el hijo de este hombre, y aparece constantemente en la vida del cirujano. Este intenta librarse de ella o de él por todos los medios, primero con pequeños regalos, dedicándole su preciado tiempo, al final enfadándose con él, pero es imposible, este aparece y reaparece. En un momento dado, la familia del cirujano, los hijos, empiezan a mostrar unos síntomas muy extraños y graves, y entonces se pronuncia la profecía, y es que por la culpa cometida debe de realizar un sacrificio si no quiere que el desenlace sea fatal. El cirujano, que representa en la película la ciencia, que es un poder hegemónico que no admite explicación alternativa, se resiste a admitir esta explicación mística, y en un principio piensa que si los hijos están mostrando síntomas debe de tener una causa genética, biológica o como mucho psicosomática. No se encuentra nada, y además la profecía se sigue cumpliendo palabra por palabra, de modo que al final el cirujano debe aceptar que existen otras fuerzas desconocidas y realizar el sacrificio, que acaba recayendo sobre, como no, su hijo pequeño. Esta lucha entre fuerzas, entre las fuerzas seculares representadas en la película por la ciencia y lo misterioso, es un tema eterno que a través de los siglos y de la historia, y desde hace un tiempo, desde hace siglos ya, desde la Ilustración como mínimo, se vienen imponiendo las fuerzas seculares. Ahora estamos viviendo un momento álgido en este sentido, en el que la ciencia está mostrando de nuevo su poder. Hay un cuadro de Goya que ejemplifica esto muy bien, que es el de Saturno devorando a sus hijos, donde se ve a Zeus devorando a su hijo, porque
no admite que exista ningún tipo de resistencia a su poder, ninguna oposición, pues si puede existir una oposición, si hay resistencia, entonces es que hay otros dioses. Y un mundo monoteísta como el nuestro no puede admitir que existan otros dioses. Ahora nos podríamos preguntar si es, y esto es un tema también que ha sido muy tratado a lo largo de estos meses, y es el tema del azar, y nos podríamos preguntar si es casual que lo que antes era un centro de baile y de disfrute se haya convertido en un centro de vacunación, sobre todo en el caso del sitio del que hablo, teniendo en cuenta que enfrente hay un aeropuerto viejo, el Tempelhof, que además es uno de los edificios más grandes de Europa y está vacío. O sea, viendo alternativa, es casual que se haya hecho así. Es casual que haya sido un virus el que nos haya obligado a cambiar de paradigma. Es casual que se hayan erradicado las fiestas y los ritos. Es casual que el agua bendita haya sido sustituida por gel hidroalcohólico. Es casual que la noche, que siempre ha sido representante de lo misterioso, lo oculto, lo incomprensible e incontrolable, haya sido prohibido. Y es casual que se nos inste constantemente al sacrificio. Pues obviamente no es casual. Cuando hay una lucha de poderes y uno pretende imponerse sobre otro, lo primero que hace es erradicar toda la simbología, todos los símbolos que representan al viejo poder. Y esto es lo que está sucediendo. Estamos viviendo sin darnos cuenta, porque éramos casi ciegos para los símbolos, estamos viviendo un cambio de la simbología, y esto es lo que representan estos centros que antes eran de ocio y ahora son centros de salud. He dicho al principio que en el origen hay una culpa, y el tema de la culpa tendemos a pensar que es una herencia de nuestra cultura judeocristiana. Sin embargo, la culpa es mucho anterior a esta cultura y es anterior a todas las religiones. De hecho, es inherente a la naturaleza humana, de nuevo, y está relacionada con el hecho de que al nacer seamos arrojados a un mundo en el que seríamos incapaces de sobrevivir si no fuera porque ciertos poderes, en este caso los padres y la comunidad, nos amparan y nos permiten, nos regalan la vida, de modo que nos quedamos eternamente agradecidos y susceptibles de obedecer y de idealizar y de no oponernos a los poderes, y esta sensación de deber es lo que llamamos culpa. El pecado se postula en realidad a posteriori, y lo postulan los poderes precisamente para mantenerse y para dar una explicación a esta sensación de culpa, ¿no? El pecado puede ser, o sea, en nuestra vida ya hemos vivido diferentes pecados, o ya hemos pecado de diferentes cosas. Por ejemplo, el pecado de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, que luego provocó la crisis. El pecado de haber sido cómplices del patriarcado. El pecado de haber disfrutado la vida demasiado. O el pecado actual de haber sido irresponsables, con lo cual somos culpables, digamos, de esta pandemia, de esta plaga. El curioso aquí también es la pregunta para entender esto, ¿por qué los que tienen poder casi nunca sienten culpa? O sea, la culpa no es percibida por el poder. Para que un sacrificio sea percibido como tal, la víctima tiene que ofrecerse voluntariamente, y hoy se va estrechando cada vez más el margen de poder oponernos a estos poderes que se nos imponen, a estos sacrificios que debemos hacer. Es cada vez más difícil, y esto es así en parte porque hay gente que se ha dado cuenta de que lo que el poder nos ofrece a cambio del sacrificio es nada. Y precisamente sacrificarnos a cambio de nada es la culpa que recae sobre nosotros. Mientras siga habiendo resistencia, y mientras siga habiendo resistencia, seguirá habiendo medidas férreas, aparentemente absurdas e inútiles, pero con una carga simbólica muy fuerte. Y se nos seguirá instando a que nos sacrifiquemos
más y más. Y para terminar, decir que esta idea de la necesidad de un nuevo mundo, de pasar a un nuevo mundo más puro, para nada es nueva, es una idea que ha estado presente, que es como recurrente en la historia de la humanidad, y siempre que se ha postulado un nuevo mundo, ha habido gente que ha sido excluida, rechazada de diferentes maneras, ¿no? Así que podríamos preguntarnos qué es lo que tenemos que sacrificar o quién va a ser sacrificado en este paso a una nueva era. Y hasta aquí.